Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos. Este es un vídeo complementario del tema de resistencia de materiales, en donde tuvimos que calcular momentos de inercia de algunas piezas compuestas. En la mayoría de los perfiles, sobre todo los normalizados, ya tienen tablas en donde aparecen sus momentos de inercia, áreas, medidas, etcétera, pero nos podemos encontrar con conjuntos de piezas o conjuntos de perfiles en donde tendríamos que hacer un cálculo a mano con la calculadora, pero realizar los cálculos adecuados para conseguir el momento de inercia del conjunto. Esto es lo que nos permite el teorema de Steiner, que es este que tengo señalado aquí. El momento de inercia de un conjunto es igual al sumatorio, aquí no lo pone, pero es el conjunto de la suma de las inercias de todas las piezas que formen el conjunto más el área de cada una de ellas por la distancia al centro de gravedad de cada una de ellas al cuadrado. En el ejemplo que tenemos aquí, un perfil que ya hemos calculado, pero ahora lo vamos a hacer de manera automática. Este perfil en T se puede descomponer en dos rectángulos, puesto que el cálculo de rectángulo es algo conocido, que tenemos fórmulas, aparte de resultados tabulados, pero deberíamos conocer que el momento de inercia de un rectángulo es la fórmula BH al cubo partido de 12, siendo la base la paralela al eje horizontal y la altura la perpendicular al eje horizontal. Esto, BH cubo partido de 12, solo vale para rectángulos, no vale para esta T, pero esta T se puede descomponer en dos rectángulos y hay infinidad de piezas que se pueden ir descomponiendo en formas rectangulares. De esta manera, yo optaría en este caso por dividirlo en dos piezas, una pieza superior, que es el ala, y otra pieza vertical, que es el alma, sin solapamiento. Es decir, la pieza del ala acaba donde empieza la del alma. Estas medidas, por lo tanto, nos dan sus tamaños individuales. 75 y 75, 150 es el ancho del ala, 10 es el espesor de este ala. Mientras que el alma tiene también 150 de longitud y de espesor 10. Luego es muy importante saber localizar el centro de gravedad del conjunto. Aquí nos viene dado en la posición del eje X'. Pero si la posición del eje X' no es conocida, entonces tendríamos que hacer previamente el cálculo del centro de gravedad de un conjunto, que es una fórmula que también hemos visto y de la que también se puede hacer una hoja de cálculo para que nos lo resuelva. Aquí ya están calculados y, si os fijáis, están las cotas entre los centros de gravedad de los conjuntos y el centro de gravedad de cada pieza. Es decir, el punto A' se interpreta que es el centro de gravedad del ala, el punto B' es el centro de gravedad del alma y el punto que no está nombrado, pero que estoy señalando ahora, es el centro de gravedad del conjunto. Por lo tanto, las distancias a él son 40 y 40 desde ambos centros de gravedad. De esta manera podremos rellenar todo lo que se necesita para esta fórmula de Steiner, haciendo una tabla en donde primero denominemos a las piezas. Aquí hay dos piezas, podría haber más, pero las piezas en este caso son dos, y además por las letras que ya están en el dibujo se pueden llamar A y B, más concretamente A' y B', pero prácticamente nos da igual. Y luego sus medidas en ancho y alto, porque solamente podemos calcular piezas rectangulares en esta hoja. Pues el ancho de cada una de ellas, ancho y alto, entendiendo ancho, pues el paralelo al eje de cálculo, que es el X'. El paralelo al eje X, que es el que estamos calculando, y alto el perpendicular al eje que estamos calculando. Entonces, en dicha pieza, si os fijáis, la pieza A tiene un ancho de 150 y tiene un alto de 10. Y la pieza B tiene un alto de 150 y una base, también le podemos llamar base, pero no pasa nada, de 10.
El parámetro que inmediatamente podemos calcular a partir de ello es el área de cada una de las piezas. En Excel, como sabéis, cualquier celda de cálculo tiene que comenzar por un igual. Y con el puntero podemos señalar cuáles son las celdas que forman parte de la fórmula. El ancho por el alto nos va a dar el área, o sea que pinchamos primero en una de ellas, luego le damos al asterisco, y luego pinchamos en la otra y Enter, y nos ha calculado ya ese producto. Podría realizar exactamente el mismo producto en la de abajo, pero es mucho más fácil copiar en vertical es lo más recomendable, las fórmulas que sean similares. Ahora mismo esta fórmula, si la pincho 2 veces, me dice cuáles son las dos celdas dato. Le doy a Enter, pero si este pequeño rectángulo o cuadrado que está en la esquina lo mantengo pulsado y lo desciendo, me va a dar también la fórmula con sus dos celdas dato. Y igualmente si continúo hacia abajo, lo que pasa es que como no hay datos, entonces me va a dar 0 en este cálculo. Ahora, en realidad no necesito este tercer producto porque solamente tengo 2 piezas. Y lo que me falta por calcular, si quiero seguir utilizando esto para calcular datos de la fórmula de Steiner, es la inercia de cada una de las 2 piezas. La inercia, como os he dicho, es BH cubo partido de 12. Tenemos la B, bueno, la B sería esta, vamos a ponerle, en realidad es engañoso porque quizás estemos haciéndolo respecto de otro eje y no le denominemos de esta manera. Para que nos entendamos, la fórmula del momento de inercia de un rectángulo, no de otro tipo de forma. Aquí tengo algo para escribir. Vale. La inercia de un rectángulo es siempre la fórmula siguiente. B, la base, H al cubo y partido de 12. Vale, esa es la fórmula que tenemos que replicar aquí. Bueno, al darle a este simplemente ha desaparecido, pero para poder escribirla en este lugar. Como os he dicho antes, se tiene que empezar por un igual para hacer una fórmula. Después sería el dato de la base, que es el ancho, por el dato de la altura al cubo y todo ello partido de 12. El todo ello partido de 12 es mejor que lo hagamos con un paréntesis para que multiplique primeramente lo de arriba. Aunque el orden en este caso es prácticamente el mismo, el de multiplicar el de dividir. Vamos a hacerlo así. Entonces, paréntesis, el producto de la base por la altura al cubo. Se puede buscar la fórmula de la función cubo, pero es mucho más fácil que escribamos el acento francés, porque el acento francés equivale a un elevado a, y en este caso yo le he puesto acento y luego el 3. El acento, como sabéis, está al lado de la P en el teclado, pero hay que darle a la tecla de mayúsculas antes. Y todo esto dividido de 12. Bien, entonces nos daría, como veis, basado en B y H, elevado al cubo, partido de 12, el momento de inercia. Como antes, podemos generalizar esta fórmula para que lo haga también con estos dos datos. Ha cambiado ostensiblemente porque el valor que está elevado al cubo ahora es 150, mientras que el valor que estaba elevado al cubo antes era 10. Por eso esta diferencia enorme de valor. El resultado lo tenemos que hacer con sumatorio de estos valores. El sumatorio del área, el sumatorio de las inercias. Por eso voy a permitirme poner aquí ya los valores de sumas. En este se puede hacer un sumatorio automático de las columnas que tenga encima con este botón de suma y le damos a Enter si nos parece bien la selección que ha hecho. Y colocándose debajo de esta otra columna le damos al sumatorio y Enter y también nos aparece el sumatorio de las inercias. Pero en realidad todavía no hemos hecho el conjunto, la formulación de Steiner. Por lo tanto, voy a repetir en una segunda tabla, no voy a repetirla exactamente igual, sino hacer una formulación más parecida a este orden de la
del teorema, es decir, primero la inercia de cada uno, después el área, después la distancia. Esa distancia es la que tenemos que calcular previamente su centro de gravedad. Y luego fijaos que no hemos hecho en la primera tabla el área por la distancia al cuadrado. El área por la distancia y al cuadrado, que sería área, bueno, la celda área por d y elevado al cuadrado. Vamos a dejarlo así. Vale, ¿cuáles son las piezas? A y B. De acuerdo, vamos a ponerlas otra vez. B. ¿Cuáles son las inercias? Realmente las tengo ya calculadas aquí. Tengo incluso la suma. Entonces puedo hacer una fórmula muy sencilla que es de igualdad. Que esta celda se iguala a esta. De la misma manera, la celda de abajo de la pieza B debería ser igual a esta, pero como visteis antes, se puede generalizar y es mucho más automático, así que estas dos se han copiado. Es decir, primero la de arriba, al generalizar hacia abajo, ha copiado la de abajo. Y aquí debería poner una suma. Otra vez el sumatorio de lo que tenga encima. Tiene que dar necesariamente lo mismo. Y en este caso, las áreas también las tengo calculadas. Entonces generalizo al menos esto. Le pongo el sumatorio debajo. Y la distancia es un dato que no tenemos en la tabla primera, pero lo tenemos graficado, ¿no? Necesitamos conocerlo gráficamente. La distancia del centro de gravedad de la pieza que yo denomino A al centro de gravedad del conjunto es 40. Este 40. 40 se supone que estamos en milímetros. En el caso de la B, la distancia del centro de gravedad de la pieza B, que es el ala, hasta el centro de gravedad del conjunto también es 40. Podría haber sido diferente, pero casualmente es el mismo. Y, por fin, puedo realizar el producto del área por la distancia al cuadrado con una fórmula de igual al área por, que es el asterisco, la distancia al cuadrado, como antes con el acento circunflejo y un 2. Por cierto que solo aparece el acento después de escribir el 2, no mientras pongo el acento. Enter. Y me da este valor de área por distancia al cuadrado. Lo generalizo para que calcule con respecto a los dos valores de abajo, que son iguales, por actualidad, pero son iguales. Y también hago el sumatorio de esta columna. Bueno, el sumatorio se puede hacer automáticamente, entonces no hace falta. Bueno, os voy a hacer a mano, aunque la fórmula es muy sencilla. Suma la función, esto es una función. Suma, recorro lo que quiero sumar y le doy a Enter. Bien, estos son los tres términos que forman parte, de hecho estos dos, son los términos que forman parte de la fórmula de Steiner. Este ni siquiera lo necesito aquí. Los únicos que forman la inercia de Steiner, inercia total, son el sumatorio de inercias, que es este, debido a que está en la columna, es la suma de las inercias de las piezas, más el sumatorio de las áreas por las distancias al cuadrado, por los productos de las distancias al cuadrado, que es este. Entonces, el resultado sería este sumatorio, que son las inercias, más este sumatorio, que son los productos de áreas por distancias al cuadrado, Enter. Y este es el resultado total de inercias. En este caso, hemos calculado con dos piezas, porque este perfil se puede dividir en dos rectángulos. Pero en cualquier caso, se podría hacer con más número de piezas, siempre que sean rectangulares. Tengo preparado una hoja previa en donde el mismo mecanismo, exactamente igual, pero preparado para que lo haga más automáticamente y con más número de piezas, un límite de 4. Es decir, es la misma forma de operar, pero hay celdas en vacío para que se pueda hacer con mayor número de piezas. Pero para que repitamos exactamente la operación y veáis cómo se puede automatizar esto, la misma pieza que hemos realizado antes, por lo tanto, A y B, quedan dos huecos para dos posibles piezas más
que formaran un conjunto distinto de este, un máximo de 4 piezas, la base de la primera pieza 150 y la altura de la primera pieza 10. De la segunda pieza 10 es la base y la altura 150. Ya me ha dado estos cálculos que ha rellenado también en la tabla inferior. Ha dejado en blanco las que están con piezas, las que no tienen ningún dato. Y solo debemos rellenar en esta hoja, solo debemos rellenar las que están en blanco, no las que están en sombreado porque tienen fórmula. La distancia entre centros de gravedad es 40 de la pieza A al centro de gravedad del conjunto y de la pieza B al centro de gravedad del conjunto. Bien, y nos calcula el mismo valor, 7.625.000, como aquí 7.625.000. Pero supongamos que en vez de ser esta pieza, sea una pieza con otros elementos, que tuviera un segundo, voy a intentar dibujarlo, un segundo ala por aquí. Entonces podríamos tener un total de tres piezas, ¿no? 3 rectángulos. Siempre es mejor dejar el ala independiente de los dos, el alma independiente de las dos alas. El caso es que no tenemos el centro de gravedad porque acabo de modificar la posición del centro de gravedad, con lo cual necesitaríamos volver a hacer un cálculo previo, ¿no? Pero para el caso vamos a ver, imaginaos que esta en vez de 150 tenga 100 y también 10 de espesor y que el centro de gravedad por algún motivo esté en el mismo sitio. En los detalles, porque cuando uno hace este tipo de cálculos gráficamente tiene que hacerlo pensando en las distancias. Imaginaos que el centro de gravedad fuera el mismo, esta distancia que estaba graficada antes son 115, acabo de añadir una pletina de 10 de espesor, con lo cual el centro de gravedad esta nueva estaría en su mitad, 5, respecto del centro del conjunto, suponiendo que no se modificase, que es falso, porque seguro que se modifica, pues estaría a 120. La distancia estaría a 120. He dicho, estos serían 100 por 10 y la distancia 120. Apenas que en cuanto cierre este lápiz, pues me va a ir este dibujito abajo, pero bueno, ya nos acordamos. Imaginaos que haya la pieza C, que tiene una base de 100, tiene una altura de 10 y su centro de gravedad está a 120. Aquí me falta una fórmula, pero fijaos, solo tengo que generalizar. De hecho, debería generalizar las dos, aunque no tenga datos, para que pueda permitirse calcular en 4 números de piezas. Y se actualiza absolutamente todo, ¿no? Es decir, la suma actualizada, el sumatorio, vamos a ver, borro esto y que lo haga automáticamente con el sumatorio. De acuerdo. Ahora sí, esta es la suma de estas 3, si hubiera 4, sumaría 4, y esta es la suma directa de los momentos de inercia más el producto del área por la distancia al cuadrado. Sí, el resto está correcto. O sea que nos puede valer como método de cálculo automático siempre y cuando sean un conjunto que se pueda descomponer en piezas rectangulares y que tengamos previamente calculado el centro de gravedad. Bueno, hasta aquí este pequeño complemento. Probablemente haga también una hoja de cálculo para calcular el centro de gravedad.